Hola, muy buen día. Tengan todos ustedes. Somos Capilla Calvario, Iglesia El Camino. Soy el pastor Cristóbal García, dándole la bienvenida a este estudio del domingo. En este día seguimos con nuestro estudio en el Evangelio de Marcos. Vamos a empezar el capítulo 6. Solamente vamos a leer 6 versículos hoy, del 1 al 6. Así que le damos la bienvenida nuevamente y gracias por su compañía. Siempre les pido a ustedes que tienen una iglesia, tienen una congregación donde asisten y tienen por costumbre orar, les pedimos que oren por nosotros aquí en Pajacuarán, Michoacán, que el Señor haga una obra en este pueblo con esta gente y que nos ayude, nos dé valor, nos dé certeza y nos dé la fe para seguir aquí tratando de sembrar la palabra, la semilla de la palabra, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que bienvenidos de nuevo y con eso vamos a pasar a nuestro estudio de hoy. Como les digo, estamos ahora en el capítulo 6 del Evangelio de Marcos y vamos a leer primero el texto y después entraremos de lleno en nuestro estudio. Dice la palabra del Señor en Marcos 6, versículo 1 al 6. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día del reposo comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Señor, le damos gracias por su palabra en este día, Señor. Le agradecemos la gran virtud y tenemos la gran gracia de poder venir a sus pies en este día, en su presencia, Señor, a estudiar su palabra. Le pedimos, como siempre, que su Espíritu Santo sea el que nos enseñe, que nos indique, que nos enseñe el contexto de su palabra, Señor. Ayúdenos a retenerla, a guardarla y a saber quién es y a conocer más de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, pues, sabiendo la trayectoria que hemos venido estudiando del Señor, cómo saliendo iba de lado a lado en ese mar de Galilea, que en realidad es un lago, vemos cómo el Señor viene y va y llega a una parte de un lado, y ahora nos dice aquí que salió del lado donde andaba, donde hizo los milagros de la mujer que estaba en su flujo de sangre, enferma, la niña que murió y que el Señor resucitó, la hija de Jairo. Y veremos ahora que el Señor, a donde quiera que va, sana, toca y sana. Él es su consistencia, siendo todo hombre y todo Dios. Él lo que hace es tener compasión para los demás, a los enfermos y a los desvalidos. Pero vemos que ahora el Señor dice en el versículo 1 que salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Literalmente Jesús fue a administrar a su propia tierra, su pueblo donde creció. Él creció en Nazaret. Y dice el versículo 2, y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Vemos que Jesús, ya la fama de él estaba por todos lados, aún en su propia tierra. Pero tengamos en cuenta que ahí creció, la gente ya lo conocía. Desde su niñez, desde su juventud, la gente reconoció la gran sabiduría de Jesús y sus poderosas obras. Pero vamos a ver que sus corazones eran insensibles y con una espiritualidad mezquina y dura.
rechazaron su mensaje. Él enseñó que estaba cumpliendo una profecía mesiánica del Viejo Testamento. Vemos el paralelo a estudio o el paralelo evangelio, en este caso de Lucas, donde él menciona a Jesús en Nazaret. Pero en Lucas 4, versículo 16 hasta el 21, ahí dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día del reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y ahí dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos de la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Esto que leyó el Señor de Isaías está hablando de él mismo. Y él mismo cumplió una profecía en la presencia de los judíos ahí mismo. Así que esa profecía mesiánica del Viejo Testamento la llevó a cabo en sus propios presencia de ellos. Entonces el Señor estaba cumpliendo las profecías acerca de él. Cumplió todas las profecías. Solamente falta una: que Él vendrá de regreso, volverá por su segunda venida. Pero su segunda venida no vendrá como vino la primera, que vino a salvar, que vino como dice aquí, a liberar a los oprimidos. Vendrá como juez, vendrá a juzgar este mundo, y es lo que va a hacer su segunda venida. Pero vemos la mezquindad y el rechazo de la gente. El versículo 3 dice: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él, dice la Escritura. El hecho de que José no es mencionado aquí, vemos que puede indicar que ya había muerto. Marcos nos menciona a 4 hermanos del Señor, y acuérdense que nada más se mencionaba a los varones, por eso no dijo los nombres de las hermanas. Y aquí ya podemos abrir un paréntesis aquí en nuestro estudio para decir y vamos a refutar la mentira que dicen los religiosos acerca de que María no tuvo más hijos, que dicen que María se mantuvo virgen después del nacimiento de Jesús. Aquí vemos que todo eso no es así. Bíblicamente, María siguió su vida como una mujer normal junto con José. Así que están los 4 hermanos más las hermanas, que no nos dicen cuántas eran, pero María tuvo una vida normal. Claro que fue una gran mujer usada por el Señor, es una santa, como hay muchos santos. Pero de eso a que se mantuvo virgen, eso es mentira. Y aquí lo vemos en las Escrituras. Y al ratito voy a mencionar algo acerca de por qué le dijeron al Señor hijo de María. Pero vamos a continuar en nuestro contexto del estudio, cómo ellos nos mencionan a 4 de sus hermanos por sus nombres, y también a sus hermanas: Jacobo, Santiago o Santiago. Jacobo es Santiago, el que escribió la epístola de Santiago, por cierto, el cual no creía en Jesús antes de su crucifixión. De hecho, ninguno de sus hermanos creía en él, ni sus hermanas. Porque Juan 7:5 ahí nos dice: porque ni aún sus hermanos creían en él. O sea que ellos crecieron en su misma casa del Señor y no creían en él. Pero algo pasó específicamente con Santiago o Jacobo, porque dice en Hechos 1:14: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos.
Así que vemos que hubo un cambio en ellos. Cuando el Señor, eso ya había sido crucificado y resucitado a nuestro Señor. Entonces algo pasó. Nos dice aquí, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 7, que después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Jacobo es el medio hermano Santiago de Jesús. Después de la muerte y resurrección del Señor, se convirtió él. Y él fue a ser líder de la iglesia en Jerusalén. Eso lo vemos en Hechos capítulo 15. Y está un poquito largo el texto de ahí, pero si los que les gusta tomar notas y verifiquen lo que estamos estudiando aquí, en Hechos podemos ver que él se convirtió en un líder de la iglesia temprana, en Jerusalén, por cierto. Pero vemos que en Gálatas capítulo 1, versículo 19 dice Pablo, pero no vi ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y vemos que ahí hubo un cambio en la vida de la familia del Señor, la familia de sangre, desde su madre y sus medios hermanos. Cambió sus vidas, también fueron salvos. Así que podemos decir que María fue salva, pero María nunca fue y nunca será corredentora. Solamente es Jesucristo el Redentor y no hay nadie más. Así que todos los demás se convirtieron al cristianismo gracias a que Jesús hizo una obra en sus corazones. Pero en su propia familia él obró. Pero vamos a ver en el contexto de cómo vamos viendo que la gente que lo vio crecer, la gente que estaba en el pueblo, en el lugar en la ciudad donde Jesús creció, no creían en él, más bien lo rechazaban. Porque no es el carpintero, no es el hijo de María, el que sus hermanos son fulano de tal y todos los 4 hermanos que ya nombramos y sus hermanas están con nosotros. ¿Qué es pues? Este es Jesús, ya lo conocemos. ¿Y por qué de dónde saca tanta sabiduría? Porque reconocían que en él había sabiduría y poder. Reconocían el poder de nuestro Señor. Eso sí no lo podían negar. Pero en sus corazones estaba endurecido. Por cierto que hay 2 medios hermanos del Señor que son parte de la Biblia. Por ejemplo, Santiago escribió su epístola. Y Judas escribió su libro en Judas, que es un capítulo, por cierto. Pero los 2 están ahí. Hubo una conversión en ellos. Fueron salvos, pero hasta después de la muerte y resurrección de nuestro Señor. Quizás el Señor nos dice que apareció a Jacobo o a Santiago. Personalmente se le apareció a él, ya después de la resurrección. Pero puede ser que también se le apareció a su misma madre. Porque acuérdense que desde antes que hay algo que es curioso aquí, que María también se presentaba un tanto incrédula, a pesar de que el ángel se le apareció a ella. Recordemos que el ángel le dijo que ella sería embarazada por medio del Espíritu Santo. Y lo que ella le dijo, hágase de mí como Dios quiera. Pero no sé qué pasaría, que hubo un lapso de incredulidad en ella quizá. No sabemos bien qué es, pero de cierta manera, después de la muerte de Jesús, ellos vinieron a la fe en el Señor. Y continuamos aquí en el versículo 4 al 6, donde nos dice, mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer, y dice, punto, dice, vamos a leerla bien otra vez, versículo 4 dice, mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa, punto. Y después sigue el versículo 5 y 6, dice, y no pudo hacer ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Vemos aquí, dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Y eso sigue siendo verdad hasta el día de hoy. Hay muchos en Nazaret, en Jerusalén, que no creen todavía en Jesús, que todavía están esperando al Mesías.
Hay mucha gente, mismos judíos, que no creen en Jesús. Y sigue siendo, lo que dice el Señor sigue siendo verdad hasta el día de hoy. Quizás los demás ahí los que estaban en ese lugar tenían envidia de la popularidad del Señor y de las multitudes que Él lo seguían. La envidia se convirtió en odio y violencia contra Jesús. Porque dice en Lucas 4, versículo 29, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Vemos que querían hacerle daño a nuestro Señor. Después, en los siguientes versículos adelante, simplemente dice que el Señor caminó entre ellos y se fue. No pudieron hacerle nada porque todavía no era su tiempo, todavía no era su hora. Pero ellos querían hacerle daño. Él simplemente caminó entre ellos y se fue. No pudieron hacerle nada. Pero aquí nuestro contexto de hoy, nuestro estudio de hoy, tiene que ver específicamente con la incredulidad. Solamente la incredulidad de la gente puede hacerlos rechazar a Jesús, de tal manera a querer hacerle daño. Porque el hecho de que lo conocían desde que crecía, no tenía sentido que lo rechazaran. ¿Cómo puede ser? Lo conocen. No fue que hubo un cambio en él radical, como hay en nosotros cuando recibimos a nuestro Señor. Nosotros crecemos entre la gente sabe de las fechorías que hacíamos, de los pecados que hacíamos, de lo que éramos antes de Jesús. Pero en él no había nada de pecado en él, la palabra dice. Él creció sin pecado. Por eso pudo morir en la cruz por nosotros, porque era perfecto. Solamente la perfección podría morir por lo imperfecto. Así que lo vieron crecer, no tenía sentido. Tuvieron que haber visto algo en nuestro Señor. No físicamente, porque la palabra nos dice que no tenía nada diferente a los demás. Era un simple judío como los demás. Su apariencia era de un judío. Así que, pero había algo en ellos, su contenencia, su presencia solamente, tenía que haber algo. Pero ellos no lo pudieron ver, ellos no tenían sentido lo que lo rechazaban. Un carpintero era un artesano en esos días. Pero nadie esperaba que el carpintero hiciera milagros o que enseñara de manera poderosa y profunda en las sinagogas. Se preguntaban los incrédulos, ¿de dónde tiene estas cosas? Esa es la incredulidad, es como dice en el versículo 2. ¿De dónde tiene estas cosas? Refiriéndose a su poder y sabiduría. Y porque sus hermanos y sus hermanas no poseían el mismo poder, se preguntarían. ¿Por qué sus hermanos son iguales que nosotros? ¿Por qué sus hermanos y sus hermanas no tienen nada de eso? Porque Él es Jesús, Él es Dios, y ellos no. Y aún más, ¿por qué sus hermanos y sus hermanas no creen en Él? También, los que lo llamaban Hijo de María, en esta circunstancia, en este momento, cuando se le refirieron al Señor así, en realidad lo estaban insultando a nuestro Señor. Porque Él es el Hijo de David, pero más que nada, en ese tiempo, le identificaban a una persona, bueno, a un hombre, al llamarlo por el hijo de su padre. O sea que el nombre del padre prevalecía sobre los hijos también. Por eso a él vino del linaje de David, por eso también se le decía el hijo de David, porque vino del linaje de David. Así, y ellos en realidad lo quisieron insultar al decirle hijo de María, en este contexto. Así que si al decirle el hijo de su madre, la gente se estaban escandalizando. Se escandalizaban, como dice el versículo 3. ¿Qué quiere decir en el griego literalmente? Escandalizarse quiere decir tropezar. O sea que cuando algo te sorprende tanto que te tropiezas, algo que te saca de tu concentración. Como cuando vas caminando bien concentrado en algo y de repente hay algo que te tropieza y te andas cayendo. Es así, de esa manera. Es en el contexto que se decía en el griego el escandalizar. De esa manera quiere decir tropezar.
La palabra escándalo queda muy bien porque hacen un escándalo al mirar a Jesús, al no creer en Él. ¿Este qué es? Este creció aquí, no puede ser. Pero no tenían la mente abierta y las escrituras hablaban de Él, del Viejo Testamento, como Él cumplió en la sinagoga. Estaba hablando de Él mismo, al decir lo que leyó en Isaías. Cuando le dieron el libro de Isaías, Él lo leyó y diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí, en cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres y me ha enviado para sanar. Ahí hubiera hecho algo clic, algo hubiera hecho, Él es el Mesías. Pero no, lo rechazaron y hay muchos que lo siguen rechazando. Lo siguen rechazando a nuestro Señor. Así que están tropezando, se están escandalizándose en su presencia en vez de caer de rodillas ante Él. Así que no se podían explicar lo que en Él había. Así que lo rechazaron porque ciertamente Jesús era una piedra de tropiezo para ellos por causa de su incredulidad. Y sigue siendo nuestro Señor una piedra de tropiezo para aquellos que no creen. Y esto tiene mucha consistencia, así que por favor, si nos está acompañando, preste mucha atención usted que no cree que solamente Jesús salva. En Isaías 8:14 dice, entonces Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Wow, ya estaba escrito en Isaías 8 que lo rechazarían a nuestro Señor. Se está llevando a cabo todo lo que está escrito en el Viejo Testamento. Pero también Pablo nos dice en Romanos 9, versículos 32 y 33, dice, ¿por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo a Sión piedra de tropiezo y roca de caída, al que creyere en él, y el que creyere en él no será avergonzado. Vemos ahí. Permítame que vaya esto moviéndose de esta manera para ver y lo que pasa ahora con las religiones. Porque el Señor en verdad es una piedra, una roca de caída y tropiezo, como dice Pablo en Romanos. Pero el que creyere en Él no será avergonzado. Inclusive cuando estudiamos la primera epístola de Pedro en capítulo 2, versículo 8, dice, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Ahí Pedro lo dice claramente. Porque si nos enfocamos en lo que es la Biblia, no vamos a tropezar, pero vamos a tener fe en Él. Es cuando se salen del contexto de la Biblia que empieza a ser Jesús tropezadero para los demás. 2 veces en los pasajes del Evangelio encontramos a Jesús asombrado, porque eso es importante, que el Señor se asombró de la incredulidad de los judíos. En este caso en nuestro estudio, en la otra ocasión, vemos que allí se asombró por la falta de fe. En otro caso, donde se asombró el Señor, fue en la fe del centurión romano, un gentil. Eso está en Lucas 7, versículo 9. Dice, al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Hubiera dicho el Señor, menos en Israel. Porque está hablando del centurión romano y en el contexto de ese sentido, en Lucas 7, se trata de un centurión romano que tenía un criado de él enfermo. Y él, siendo gentil, fue a buscar a Jesús para que sanara a su criado. Por eso dijo el Señor que no hallaba fe igual ni siquiera en Jerusalén. Tanta fe. Esa es la vez que se asombró el Señor, porque el Señor era judío. Así que en lugar de permanecer el Señor, se fue a los otros pueblos en Galilea. Charles Darwin, el darwinano, el que inventó eso de
que es lo contrario a la creación, la evolución. Él, siendo eso, dijo que la credibilidad es la más completa distinción entre los hombres y los animales. Digamos eso. Charles Darwin dijo eso. Según él, esa frase se la atribuyen a él. Que la credibilidad es la más completa distinción entre hombre y animales. Si esta observación es verdad, entonces sugiere que la falta de fe en el hombre lo pone al mismo nivel que los animales. Y ojalá no se ofendan, pero parece que es así. Él mismo, no sé cómo que sería, no sé la historia bien, solamente sé que él tuvo la teoría de la evolución. No sé si después en su vida creyó en Jesús, pero él se comparaba también, al decir esas cosas, decía con eso, se comparaba con eso. Uno de los temas centrales en esta sección del Evangelio, como les dije antes, en el Evangelio de Marcos, es la incredulidad de la gente que tuvo contacto con Dios. Toda esta gente que vemos aquí, que estaban en presencia de Jesús, tenía toda la razón para creer en Jesús, pero todos ellos fallaron en hacerlo, incluyendo sus hermanos y sus hermanas, al menos por un tiempo ellos. Pero mientras estudiamos esta sección del Evangelio de Marcos, tengamos en mente la admonición que está en Hebreos. Y eso ya la vimos la vez pasada o dos estudios pasados. Hebreos 3, versículo 12 dice: mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Entonces, de acuerdo con las Escrituras, la incredulidad es pecado. Y ahora vamos ya para terminar. Cuando hay incredulidad, estamos hablando de incredulidad de Jesús específicamente. Porque hay muchos que se llaman cristianos pero no creen en Jesús. ¿Y por qué digo esto? Porque quieren apilar a Jesús o poner a Jesús en el mismo lugar que poner a otras personas o a otras cosas. Estoy hablando de los religiosos específicamente, que quieren poner a Jesús junto con algo o por obras también. Porque hay religiosos, hay religiones que te enseñan que es por obras que te ganas al cielo. Hace poco salió un video escandaloso del líder de la religión más grande en el mundo, que dijo que todas las religiones llevan a Dios. Pero los cristianos decimos que no, y estamos puestos, y es nuestra base de nuestra creencia, que solamente Jesús salva. Y ahora, si la gente cree, bueno, dicen, yo creo en Jesús, pero también creo en que tengo que hacer penitencias, creo en que tengo que, mis obras también, y no es así. Claro que tenemos que hacer buenas obras, porque las buenas obras que ya salen son resultado de nuestra salvación, no es para ganar la salvación. Las buenas obras es porque ya somos salvos y no para querer ser salvos. No hay un balance. Como decir, bueno, si hago más cosas buenas que malas, entonces tengo más posibilidades de ganarme el cielo. El cielo no se gana. El cielo no es un premio. El cielo es una virtud que Dios nos dio. Y es por la creencia y la fe en Jesucristo nuestro Señor solamente. En Juan capítulo 14, versículo 6. Y ese tiene que resonar en todos lados, ese versículo. Porque dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando estaba diciendo el Señor, no se turbe vuestro corazón. Cuando le estaba diciendo a sus discípulos. Ellos no podían seguirlo ahora, pero se vio idea preparar un lugar para todos. Y le preguntan a sus discípulos, Señor, enséñanos al Padre y con eso tenemos. Si me has visto a mí, has visto al Padre, dijo Jesús. Entonces, ahí está, o creemos lo que está escrito en la Biblia, o creemos lo que Jesús dice aquí, o no creemos.
Pero no nos confundamos. Si no creemos en Jesús, o creemos, pero queremos aumentarle por nuestra propia cuenta, o queremos una religión que nos diga eso más esto, Jesús más cualquier rituales, costumbres o dádivas o admoniciones, o Jesús más todo esto, eso salva, ¿no? Solamente Jesús salva, y la fe en Él. Y no podemos negar eso, o se cree en eso o no se cree. La realidad de las cosas es que la palabra de Dios no puede ser cambiada. Ha sido mal enseñada, ha sido transgiversada su palabra de Dios, ha sido las quieren torcer, algunos las logran por su beneficio, pero esto de Dios nadie se burla, no nos equivoquemos. Porque su palabra, lo que Él dice, eso es la verdad. Y si creemos en Jesús, entonces creemos que Él solamente fue quien murió. Porque a ver, ¿qué caso tenía? Si podía haber otras maneras de salvación, ¿qué caso tenía que Dios Padre mandara a su Hijo unigénito a la cruz, a que fuera castigado, a que fuera bofetado, a que fuera lastimado? Dice una canción que como una flor fue pisoteado, humillado. ¿Qué caso tenía? Entonces, si no creemos en que solo Jesús salva, no creemos. Y Jesús viene a ser una piedra de tropiezo para aquellos religiosos que dicen que Jesús no es el único que salva. Así que tengamos eso en mente. Sí, creamos. Por eso es importantísimo leer la Biblia, leer las Escrituras y ver ahí lo que es y no es. Porque hay muchas religiones que se enfocan en los líderes y no se enfocan en Jesús. Creen a los líderes humanos fallidos como cualquier uno de nosotros, pecadores como cualquier uno de nosotros, y los levantan en pedestal como si fueran verdaderamente santos. Y aunque todos los que seguimos a Jesús, Él nos llama santos, pero somos al fin humanos pecadores. Pero las religiones te llaman a seguir a un líder mortal, cuando la cristiandad te lleva a hacerle reverencia solamente a nuestro Señor Jesús, al único Salvador, al único Mesías, al único que fue capaz de colgar en esa cruz, porque era perfecto, era sin mancha, y su sangre fue la que lavó nuestros pecados. No hay nadie más que haya muerto por nuestros pecados. Consideremos eso. ¿Sabe? Si les gusta la religión, la otra cosa que puede ser es que la religión te permite vivir como diablo y vivir como santo un día a la semana. Eso es lo que hace la religión. La religión te permite vociferar maldiciones y no tener en tu boca palabras de sabiduría y de virtud. La religión te permite estar pecando y creer que todavía puedes pagar tu camino al cielo. Eso es lo que hace la religión. Pero una relación con Jesús te viene y te trae de rodillas a sus pies y te dice que solamente Él salva, que solamente veneremos a Él y solamente alabamos el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, y no hay otro nombre sobre la tierra que pueda otorgar salvación. Así que si usted no cree en eso, arrepiéntase hoy día de sus pecados, porque el arrepentimiento de los pecados es la primera seña de creer en Jesús, porque Él vino a enseñar el arrepentimiento de los pecados y creer en Él. Y el arrepentirse de sus pecados, ¿qué es arrepentirse? Es voltearte, rechazar a tu pecado y voltear a Jesús y recibir a Jesús y recibir su sacrificio en la cruz y ser de Él. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por su mensaje, Señor. Gracias por su palabra. Ayúdenos a no caer en el pecado de la incredulidad, Señor. Ayúdenos a ser fieles, llenos de fe y creer que usted es nuestro Señor y nuestro Salvador, nuestro Mesías, nuestro Redentor,
el que está ahora sentado a la derecha del Padre intercediendo por nosotros, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias por ir a esa cruz y morir por todos nosotros. Ayúdanos a compartir su palabra por estos lugares, Señor. Haga una gran obra en estos pueblos, Padre. Que venga la gente al arrepentimiento, que rechace todo aquello que lo aparte de usted, Señor. Y que usted no venga a ser piedra de tropiezo, pero que sea en su lugar de refugio para ellos, Señor. Le pido por todos los que están presentes, todos los que están a través de la distancia, por medio de las redes sociales, Señor. Le pido por ellos, por sus casas, por su fe. Le pido porque toque y sane sus enfermedades, que provea por sus necesidades, Señor, y que los llene de su Espíritu Santo. Llénenos, Señor. Llénenos a rebosar de su Espíritu Santo. Se lo pedimos en su poderoso, precioso y majestuoso nombre, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que tengan una gran semana sirviendo al Señor. Nos veremos la próxima, si Dios quiere. Hasta la próxima.